Para dar inicio a nuestro encuentro, pido al hermano Roberto Medina Luna Anaya nos brinde su mensaje de apertura. En cada esquina del mundo se pueden escuchar gritos afligidos por la paz. Millones de personas gritan en silencio, llevando sobre sus hombros la carga de nuestra trágica e infinita dirección hacia la confrontación, el conflicto y la guerra. Estos mismos millones también son los portadores de esperanza, de la búsqueda insatisfecha de la paz, una paz que nos beneficiará a todos si se llega a acordar la dignidad para la totalidad de los seres humanos. Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. Distinguida doctora Rigoberta Menchú Tum, invitada de honor, estimados miembros de la Junta de Áreas de la Universidad de La Salle, respetables directivos de las distintas escuelas y facultades, apreciados coordinadores de la Vicerrectoría de Bienestar y Formación, estimadas maestras y maestros de nuestro claustro docente, muy queridos alumnos, amigos todos. A nombre del hermano Enrique González Álvarez, rector de nuestra Casa de Estudios, y de la Vicerrectoría de Bienestar y Formación, les doy la más fraternal bienvenida a nuestra jornada lasallista por la paz, que en esta ocasión cobra mayor relevancia por la presencia invaluable de la doctora Rigoberta Menchú, a quien le brindamos nuestro cariño y amistad y le expresamos todo nuestro reconocimiento por su liderazgo en la búsqueda eterna de la paz y su infatigable labor como defensora de los derechos humanos. En septiembre de 2015, y en el marco de las Naciones Unidas, los líderes mundiales adoptaron de manera unánime el documento Transformando nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, uno de los acuerdos globales más ambiciosos e importantes de nuestra historia reciente. La agenda, que entró en vigor el 1 de enero de 2016, aspira a que para el año 2030 hayamos situado al mundo y sus sociedades en un camino hacia un futuro mejor. La Universidad de La Salle, consciente del papel fundamental que juega dentro de la sociedad, con un incuestionable protagonismo en torno a la creación y difusión del conocimiento y a la formación de los valores humanos desde una perspectiva cristiana, ha sido, desde su inicio, promotora de la innovación educativa, del desarrollo económico y del bienestar social. De un modo particular, en esta jornada lasallista, queremos comprometernos con el logro favorable de los objetivos de desarrollo sostenible, forjando en nuestros alumnos el pensamiento sistémico, el pensamiento crítico, la autoconciencia, la creatividad y la colaboración en la solución integral de problemas y, por supuesto, la responsabilidad social. Uno de los desafíos que sin duda más nos interpela en el México que hoy vivimos es promover la convivencia pacífica e incluyente basada en la dignidad de la persona, en el respeto a sus derechos, el Estado de Derecho, la buena gobernanza en todos los niveles y el fortalecimiento de instituciones transparentes, eficaces y responsables. Para alcanzar esto, necesitamos ingenieros, maestros, comunicadores, arquitectos de la paz, hombres y mujeres que comprendan que la paz significa respeto y tolerancia hacia las ideas y hacia la persona del otro, que la paz es libertad y es más que justicia, pues exige gratuidad y una solidaridad compasiva. Todo lo anterior implica necesariamente el reparto equitativo de los bienes y riquezas,
las posibilidades humanas desde el reconocimiento de la igual dignidad de todos los individuos y de todos los pueblos. La paz, como diría Rigoberta Menchú, es un modo de vida, el mayor bien al que el ser humano puede aspirar. Buscarlo sin descanso es responsabilidad de todos. Nadie está excluido de construir la casa común en la que todos podamos vivir y desarrollarnos plenamente como seres humanos. La construcción de la paz es un camino y un ejercicio de responsabilidad hacia los demás y hacia el mundo habitable en el que todos vivimos. En el prólogo del libro Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, Elizabeth Burgos nos dice que la única arma con la que Rigoberta decidió emprender su lucha y su camino de transformación fue la palabra. A través de la palabra nos ha narrado su vida, su relación con la naturaleza, con su comunidad, pero también ha sido a través de la palabra como Rigoberta Menchú se ha vuelto portavoz de quienes han sufrido la opresión y la discriminación, rompiendo el silencio para hacernos llegar un mensaje de esperanza que, si lo escuchamos con el corazón, puede ayudarnos a cambiar el curso de la historia. Doctora Rigoberta Menchú, es un honor tenerla en esta su casa. Bienvenida siempre. Agradecemos el mensaje de nuestro vicerrector de Bienestar y Formación. A continuación me permito presentar una semblanza de nuestra invitada de honor. Rigoberta Menchú Tum es activista de los derechos humanos de Guatemala. Nació en el año 1958 en una numerosa familia campesina de la etnia indígena maya quiché. Tras haber pasado una dura infancia y juventud, en medio de la lucha contra la guerrilla, la pobreza y la represión, ha podido dar solidez a su discurso y ser reconocida mundialmente por su activismo por los derechos indígenas. La doctora Rigoberta Menchú es autora de muchos libros, entre ellos Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, donde cuenta su experiencia de vida en las aldeas indígenas, los problemas entre las comunidades y la forma como ha podido salir adelante y llegar a donde está hoy, siendo una de las principales portavoces de esa realidad local. Con la represión de las clases dominantes guatemaltecas, las familias indígenas empezaron a unirse para reivindicar sus derechos y ya desde de joven Rigoberta comenzó a relacionarse con la lucha en pro de su pueblo, objetivo que más tarde le costó la persecución y el exilio. En esta época se dedicó a aprender el castellano y otros idiomas indígenas para poder trabajar como un eslabón que uniese a los pueblos que tenían una cultura en común y que, debido a su independencia, estaban destinados a desaparecer bajo la fuerte represión que estaban soportando. Más adelante empezaron a sufrir persecuciones, torturas y la muerte de muchos indígenas en plazas públicas, como en el caso de su hermano mayor. Ante esa situación, Rigoberta decidió no rebelarse contra la guerrilla, como muchos de sus hermanos, sino empezar una campaña pacífica de denuncia del régimen guatemalteco y de la violación de los derechos humanos que ha vivido ella misma, su familia y muchas comunidades indígenas. Para escapar de la represión, se exilió y en el año 1988 regresó a Guatemala con protección internacional de las Naciones Unidas y siguió su trabajo de denuncia contra las injusticias. En 1992, la labor de Rigoberta Menchú fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz. Su posición le permitió actuar como mediadora en el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla iniciado en los años siguientes. Más allá de los cargos o de los puestos, al crear la Fundación Rigoberta Menchú Tum, la doctora Rigoberta ha canalizado sus esfuerzos a realizar acciones de educación e iniciativas de autodesarrollo con el objetivo de defender los derechos humanos y contribuir a la construcción de una ética de paz mundial, siendo reconocida internacionalmente con numerosos premios y distinciones. Para la Universidad La Salle, Rigoberta Menchú es un personaje importante de lucha y reivindicación pacífica
que nos inspira como ejemplo y nos alienta en tiempos difíciles como el que estamos viviendo actualmente, pero también a construir un mundo nuevo a través de su mensaje de paz, de igualdad y de justicia. Doctora Rigoberta Menchú Tum, bienvenida a la Universidad La Salle. Hermano Roberto Medina, gracias de nuevo por su hospitalidad y me da mucho gusto de saludarle, que ya nos vimos el año pasado, igualmente en una actividad muy hermosa con la juventud. Y quiero saludar a los hermanos de La Salle, que les tengo mucho cariño, mucho respeto, especialmente porque han cambiado la vida de millones de jóvenes, no solo aquí en México, también en América Latina y en el mundo. Y quiero saludar a nuestro excelentísimo señor rector, Enrique González. Gracias por la invitación, y a todas las personalidades, los hermanos, los maestros y especialmente los jóvenes que aquí están presentes, pues un saludo muy especial, mi cariño especial, y pues que este sagrado día es un día que nos invita a pensar que somos hijos del tiempo, somos apenas un lapso de vida en el planeta, tenemos contados nuestro ciclo de tiempo, y por eso es tan importante interactuar en las experiencias tanto de nosotros y de nosotras que ya hicimos quizá una presencia, ya dejamos una huella en el planeta, con los que hoy inician esa misión, y esperamos, y yo sueño de verdad, que ustedes nos puedan relevar con dignidad, puedan dar continuidad a los anhelos, los sueños y sobre todo la misión que nosotros emprendimos quizá un poco antes que la edad de ustedes, o que habíamos emprendido después de la edad de ustedes. Así que saludo a todos los jóvenes aquí, me emociona siempre ver la juventud, porque creo que ustedes tienen tanta posibilidad de alcanzar una vida útil, una vida justa, una vida feliz, porque todo el ser humano busca la felicidad. Pues estamos aquí porque nuestro mundo necesita armonía, porque necesita conciencia, porque nuestro planeta necesita constructores de vidas, de casas, constructores de conocimientos, porque nuestro planeta sigue necesitando del ser humano. Digo necesitando del ser humano porque muchas veces pensamos que el planeta solo somos nosotros los humanos, y que sin nosotros no se podría reconstruir el planeta. Resulta que no, resulta que somos una especie nada más de todas las especies que existen en el planeta. Y el día que faltáramos nosotros, que nunca vamos a faltar, ¿verdad? Porque la humanidad continuará su marcha, porque así es la naturaleza de la humanidad, pues también el planeta se reconstruye. Y por eso el día de hoy es tan importante que invoquemos el equilibrio. La paz para mí y para tantísimas personas en el planeta es equilibrio. Si yo estoy conmigo mismo en equilibrio, puedo mejorar el entorno
que tengo alrededor. O sea, cómo nosotros debemos de empezar por nosotros mismos. Muchas personas hemos querido cambiar la vida de otros, pero si no cambiamos nuestra propia vida, entonces no estamos logrando el objetivo ni estamos logrando la misión que tenemos. Entonces el equilibrio hoy es muy importante. Equilibrio entre nosotros mismos, quién soy, equilibrio entre quienes me rodean y hasta dónde llegan los derechos, las facultades y hasta dónde llegan las competencias de los que me rodean, ¿verdad? Para no socavar ninguna dignidad, porque la dignidad es precisamente lo que es inherente a nosotros. Pero también el equilibrio entre los otros humanos, especialmente equilibrio entre los humanos, porque nuestra especie humana es la más complicada también, porque es un ser pensante, porque es un ser que tiene sentimientos, porque es un ser que es frágil, completamente frágil, porque nos podemos enfermar espiritualmente, nos podemos enfermar psicológicamente, nos podemos enfermar físicamente y podemos contaminar el ambiente no solo porque estoy enferma físicamente, sino el contagio espiritual o el sentir es mucho más importante a veces que lo que sentimos de dolor físico. Entonces, por eso es tan importante que tengamos, número uno, conciencia. Yo siempre digo, a mí me han dado el diploma del vocero de la conciencia, porque necesitamos crear conciencia, quiénes somos, qué queremos, para qué me preparo yo, por qué yo quiero tener un título, por qué y qué haría con mi título. Pues me esfuerzo todas las mañanas, todos los días, cada instante, y sobre todo ahora que ya van a venir los exámenes, pues me voy a esforzar un montón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo un objetivo, porque sé quién soy, y porque sé quién soy merezco ese reconocimiento, porque con eso yo voy a hacer algo más. Bueno, pero no basta tener conciencia, jóvenes. Yo he conocido distintas épocas de la juventud como activista social. Yo reivindico mucho mi escuela, que es la escuela de un activista social. He luchado contra las injusticias, he luchado contra la desaparición forzada, he luchado contra la tortura, he luchado contra los odios, las intrigas, he luchado contra el racismo, la discriminación. Yo he luchado contra las desigualdades. Estuve al lado de los personajes más importantes que me enseñaron a tomar conciencia de que no es posible la felicidad del ser humano si al lado de mi casa se muere alguien de hambre, de desnutrición, de una enfermedad crónica. Si alguna persona no puede ser feliz como yo, entonces ¿qué felicidad tendría yo? O sea, yo tengo conciencia social. He luchado contra eso y por eso me considero una protagonista social. He luchado contra las injusticias, pero en ese caminar también yo he aprendido mucho. Por un lado, miro mi pasado y digo, ¿hice bien o no hice bien lo que me tocó hacer? Y hay cosas que yo mejoraría quizá en una época futura, pero eso no tiene solución, porque precisamente los abuelos mayas dicen que lo que tú conoces es porque te propusiste a conocer. Y lo que tú sabes
es porque tú lo has vivido en carne propia. O sea, la sabiduría proviene precisamente de lo que tú ya viviste. Entonces, con todos esos preceptos, yo puedo decir que muchas luchas que he visto han dejado huellas importantes, extraordinarias, han dejado una memoria rica. Por lo tanto, ustedes no tendrían que volver a sufrir para conocer la memoria que también les pertenece. Entonces, vayamos precisamente al ser humano. El ser humano ha pasado por todo y nosotros tenemos que elegir una parte de ese ser humano que somos nosotros, es decir, son cada uno de ustedes, cada uno con sus energías. Para mí, entonces, tener conciencia es también aprender de la historia, es conocer los testimonios. A mí me tocó la suerte de validar el testimonio como ciencia. Antes el testimonio no era ciencia en la academia. Con mi libro Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, nacen especialmente los programas académicos relacionados a las mujeres en las universidades de Londres, en la Universidad de Estados Unidos, en otras partes. Entra en las enciclopedias del mundo y eso hace que hoy por hoy el testimonio cobra más importancia, especialmente cuando hablamos de derecho. Me imagino que aquí hay muchos estudiosos del derecho y sabrán un día que hay casos como el caso de Guatemala, como el caso de algunos casos de América Latina. La víctima es víctima y no se le despojó de su dignidad de víctima, porque le tocó vivir las atrocidades más horrendas en su propia casa, en su propio entorno. Luego esa víctima no se quedó como víctima, sino se convirtió en activista en la búsqueda de justicia. Su testimonio se convirtió en una ciencia de investigación, porque dio los detalles, cómo fue el hecho, porque gracias a la víctima que preservó las evidencias más importantes de esos crímenes contra la humanidad, es que se logró recuperar la memoria escrita de los hechos. Y con eso se empezó a tipificar los delitos. Y la víctima se convirtió en querellante, es decir, se creyó en las instituciones para crear un expediente y se involucró en la querella, es decir, demandó la justicia correctamente conociendo su propio expediente, manejando las propias normas, tanto las normas nacionales como las normas regionales y las normas internacionales. Eso es parte de una ruta que complementa la doctrina jurídica en materia de derechos humanos. Entonces, ustedes ya tienen esa ruta. Cuando hagan su carrera de abogacía, no vayan solamente a teorizar una doctrina que ya está, sino está enriquecida con vidas, con experiencias, con expedientes, con nombres y apellidos de las víctimas, y no víctimas en abstracto. Esa contribución lo podemos hacer todos, cual sea la carrera que ustedes van a elegir. ¿Por qué? Porque lo que es el lenguaje humano, todos lo entendemos, ¿verdad? Sobre todo si nos proponemos a entender. Entonces, yo veo que la conciencia nos lleva a una acción. Ojo, la acción tiene que ser transformadora. Si yo hago una acción para abundar más problemas, no estoy haciendo un liderazgo donde quiera que esté y cual sea mi condición. Lo más importante es que ustedes
tomen acción, pero la acción sea transformadora. ¿Qué es la acción transformadora frente a este mundo cuando hablamos de paz? La acción transformadora tiene que pasar por una noción de equilibrio. Si yo estoy en contra de la violencia, no voy a usar la violencia para pedir mis derechos, por ejemplo. Y eso se ve mucho en este tiempo. Cuando yo veo una marcha y están quebrando el vidrio y están quemando una llanta enfrente de una farmacia, o sea, todo ese tipo de cosas, uno dice, esta acción no es transformadora. Esta acción no es legítima. ¿Por qué? No porque no me guste que protesten. La marcha popular es sagrada, porque yo lo hice, porque yo recorrí casi toda América Latina. Yo estuve al lado de los jóvenes indígenas cuando hacíamos la campaña de los 500 años por la dignidad de los pueblos indígenas, con Evo Morales, con muchos de mi juventud en aquellos años. Y lo que hicimos fue nuestras banderitas y recorrimos las calles de América Latina, pidiendo porque los pueblos indígenas no sean silenciados y no sean invisibilizados en todo el planeta. Y luchamos contra tanto. Por eso conozco la calle, pero nunca van a encontrar una fotografía de Rigoberta Menchú, jovencita, quebrando vidrios, ¿verdad? O quemando una farmacia, ¿verdad? O haciendo, qué orgullosa me siento de haber hecho una lucha extraordinaria en América Latina por la justicia, contra la impunidad, contra las desigualdades, contra la insensibilidad de los otros habitantes que no creen que el ser humano que tiene un idioma debe ser respetado. Esa profunda conciencia que nosotros desarrollamos en una época, somos muchos, lo usamos para cambiar. Pero junto a esto logramos que se creara el grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas en la ONU. Junto a eso logramos que se reformara el convenio 107, que ese convenio era un convenio racista en América Latina, que quería desaparecer a los pueblos indígenas. Y dijimos, ese convenio es nocivo para nuestros ancestros, para nuestros abuelos y abuelas. Y no estamos de acuerdo con ese convenio. Bueno, ese convenio se transformó, ayudamos a transformar y se convierte en el convenio 169. Ustedes pueden conocer el convenio 169, donde ya reivindica los derechos de los pueblos, de sus territorios, también su derecho a un derecho sagrado que tenemos todos, y es la consulta previa e informada. ¿Se imaginan que si nos consultaran algo, primero nos informan y luego, y nos informamos, y luego opinamos, el mundo sería mejor? ¿Por qué? Porque no iríamos detrás de uno solo porque creemos que tiene cara bonita o que se viste mejor que nosotros, ¿verdad? Entonces, ese ejemplo del convenio 169, si no ha sido efectivo en el mundo, es porque las autoridades que toman el poder en sus manos no tienen conciencia de que eso es un instrumento que se debe usar, ¿verdad? Entonces también no basta tener leyes, sino hay que luchar para que las normas se conviertan en realidad. Eso ya sabemos que son procesos. Bueno, logramos el primer decenio internacional de los pueblos indígenas. Aquí en México construimos la agenda del decenio. Hicimos la cumbre en Huastepec, hicimos la cumbre de mujeres en Oaxaca, hicimos varios eventos para que se nutriera el contenido del decenio internacional de los pueblos indígenas. Ahí están nuestras huellas, ahí están nuestros planteamientos, allí dejamos constancia
que nuestra lucha no solo fue una lucha de protesta, sino dejamos constancia que es una lucha de alternativas. Eso es lo que yo digo cuando hablamos de acciones consecuentes y transformadoras. Es muy importante el seguimiento de lo que hacemos. Finalmente, gracias a eso logramos la Declaración Universal de Derechos de Pueblos Indígenas. Son solamente 46 artículos. Yo creo que ustedes, muy fácil, como son tan extraordinarios para la lectura, y para ustedes ni siquiera significa 5 minutos de entender la Declaración Universal sobre Principios de Derechos de Pueblos Indígenas. Si ustedes leen eso, les va a generar una cantidad de preguntas. A esas preguntas a mí me gustaría responderles. Eso es lo que a mí me daría honor. ¿Por qué? Porque yo estuve 10 años en los corredores de la ONU, una vez, otra vez, defendiendo cada artículo de esa Declaración de Principios Universales sobre Derechos de Pueblos Indígenas. Yo recuerdo uno por uno de esos artículos. Entonces, claro que genera polémica. ¿Por qué? Porque define la autodeterminación de los pueblos indígenas dentro del Estado y no fuera del Estado, por ejemplo. Entonces, en cambio, los gobiernos decían, si se aprueba esta declaración, los indígenas nos van a traicionar allá con las empresas privadas y van a hacer su propio pacto. Mentira, no es cierto. Entonces, hay una cantidad de hechos allí que espero que es lo que a mí por lo menos me da alegría en estas alturas de la vida. Hace 20 años, jóvenes, muy bien, ustedes podrían ahorita también en el marco de la jornada de paz de la tricentenaria de las universidades lasallistas, podrían ustedes recuperar la memoria de esa gran conferencia que hubo hace 20 años en África, encabezado por don Federico Mayor Zaragoza. Tiene que estar memoria de esto en la UNESCO, en París, porque él era el director de UNESCO, yo estaba con él en esos años, que se aprobó que por primera vez la cultura de paz debe estar a cargo de la ciencia, la educación y la tecnología que dirige UNESCO. A partir de eso se hizo una proclama, un código de ética de paz, algo así, un manual. Y a partir de eso luchamos hasta que se convierte en una agenda precisamente de las Naciones Unidas, y junto a la Declaración de Naciones Unidas para una agenda del desarrollo sostenible 2030, incorpora realmente la educación para la paz como una meta de la humanidad, o sea, una meta no solo de los gobiernos, sino es una meta de todos nosotros. Por eso felicito esta conferencia, porque me parece que es una extraordinaria introducción, que el año entrante vamos a celebrar los 20 años que inicia la discusión sobre cultura de paz, educación para la paz en UNESCO. Por eso creo que ustedes, muchos de ustedes, si van a relaciones internacionales, tienen que tener una buena formación para ser un buen embajador, no un embajador de conflictos o de tapar conflictos, porque eso yo discutía con algunos de los colegas de México. A mí me tocó maestros íntegros todavía en aquellos años en América Latina como embajadores. Muchos de los embajadores actualmente, por ejemplo, la señora Odio Benito sigue siendo juez en la Corte Interamericana, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ella fue mi maestra de alguna manera como
muchos mexicanos que en paz descanso han fallecido. Pero aquí ustedes algún día deben ser maestros, maestros de la conciencia, maestros de la acción propositiva, acción positiva, maestros de la transformación a favor de la humanidad. No a favor de ustedes solamente, pero si ustedes tienen las mejores condiciones, es porque así debe tener la humanidad. Entonces, esa es la cultura de paz que queremos enfatizar. No podemos dejar a un lado, cuando hablamos de paz, toda la inversión que se ha hecho en la guerra. Eso sería una acción inconsecuente que dejáramos a un lado la inversión para la guerra. Primero, hay que empezar la inversión que se ha hecho por la violencia. ¿Se imaginan ustedes cuántos medios a nuestro alrededor han invertido tiempo, recursos, dinero para promover la violencia? Si ustedes son consecuentes, van a ver dónde hay un signo de violencia. Pero si ustedes no tienen conciencia, van a creer que eso es normal, ¿verdad? Empezando por la red social. Yo cuando veo la red social, huelo dónde está la violencia, dónde está el odio, dónde está la mentira, dónde está la manipulación psicológica que se le hace a la humanidad. Pero eso es porque yo tengo conciencia. Si no tuviera conciencia, me daría lo mismo, o sería uno de ellos participando en lo mismo. Luego, pues que lo que hagamos, pues que sea incluyente, por eso somos humanidad, nadie va a triunfar solito, vamos a triunfar juntos, juntos los que coincidimos. Eso es otra cosa. Yo antes pensaba que podía cambiar el rumbo de la humanidad, pero si yo voy solita cambiando el rumbo de la humanidad, probablemente me voy a enfermar emocionalmente, psicológicamente, físicamente y espiritualmente en camino. Entonces, resulta que yo, queriendo salvar la humanidad como Superman, resulta que no es lo que necesita la humanidad. Necesita un liderazgo de personas, de grupos, de instituciones, de empresas, de gente que pueda tener un propósito número uno, que es el ser humano, ¿verdad? Y el número dos, su entorno. Allí vamos a enfrentar las extracciones mineras, allí vamos a enfrentar la impunidad, porque si tú quieres luchar por la dignidad humana, tenés que saber que la impunidad, la corrupción, la violación de derechos humanos van juntos, ¿verdad? Si hay impunidad, quiere decir que hay violación de derechos humanos. Si hay corrupción, quiere decir que hay impunidad. Y mucho de eso no lo hacen jóvenes, no lo hacen los más pobres del planeta. Yo doy fe que la mayoría de los más corruptos del planeta, los más altos corruptos del planeta y los más altos símbolos de la impunidad del planeta tienen doctorados. Algunos de ellos tienen doble doctorados. Entonces llegó la hora de no echar la culpa a los pobres del mundo, ¿verdad? Y eso es bueno que ustedes sepan. No van a sacar un doctorado para después van a ser los más mañosos, sino van a sacar un doctorado para que esta humanidad sea vivible, tenga sentido la vida y tenga sentido su propia felicidad, ¿verdad? Y que su destino no sea la cárcel, porque yo sí estoy segura que son millones y millones de humanos que lucharán contra la impunidad hoy y siempre. O sea, eso es la otra parte, que serán ustedes los que luchan contra esa impunidad. Bueno, yo termino aquí, no sé si tendrán alguna pregunta. Dicen los estudiosos del ser humano, son 2 o 3 ideas los que nos sirve si nos queda completamente profundo en la mente
y en el corazón. Ya todo lo demás, pues a lo mejor no nos sirve, pero yo sí estoy segura que a ustedes les va a servir muchas ideas buenas. Hoy es un día para venerar nuestros ancianos. Nosotros no nacimos del aire, nacimos de un ADN que viene en el tiempo, millones y millones de años. Y gracias al Creador, que es tan majestuoso, ese código que traemos en nuestra sangre, en nuestros huesos, en nuestro ser, y es que nos hace posible hoy con profundos sentimientos como ser humano. El ser humano es prodigioso, es extraordinario. Los estudios de los mayas dicen que el ser humano cada ser humano tiene 260 personalidades, cualidades, personalidades, seres. Entonces nadie puede decir, es que yo no puedo, ¿verdad? Si no puede es porque tiene un bloqueo en la mente. Hay que romper ese bloqueo para que sí pueda salir con lo que se propone hacer. Entonces, hoy rendimos homenaje a nuestros ancianos porque son símbolo de sabiduría, porque ya han caminado más antes que nosotros, y también rendimos homenaje a nuestra juventud porque queremos que esa juventud crezca sana, crezca prodigiosa, extraordinaria y profundamente ser humano. Eso es lo que necesitamos, un ser humano completo, no un ser humano parcializado porque está enfermo, ¿verdad? Entonces, acuérdense que el racismo, la discriminación, los odios son enfermedades que nos invade cada vez, y los vicios. Jóvenes, hoy por hoy, hay muchos jóvenes violados por sus hermanos, sus tíos, sus primos, sus propios padres, por el alcohol, por la droga, por la infelicidad en el hogar, en la familia. Ustedes también, les dejo esto, si tú puedes adornar y arreglar tu cuarto, es que ya estás avanzando a una buena responsabilidad. Y si puedes armonizar tu casa, estás avanzando, ¿verdad? Si eres un guía entre tus hermanos y hermanas, ya eres un dirigente que tiene una ruta importante en un liderazgo. Luego, si puedes ayudar a la comunidad, alrededor, tu entorno, ya puedes ayudar a tu país. Y si puedes cambiar en tu país, no hombre, eres un ciudadano que tiene un liderazgo mundial. Piensen que no, las personas no nacen solo porque son líderes y se van, tiene que hacer un propósito. Y ese propósito es lo que da resultados. Muchas gracias. Gracias, hermanos, gracias. Ajá, sí, gracias, gracias. Gracias por este mensaje, doctora Rigoberta. Tenemos un momento para preguntas con los estudiantes de la Universidad La Salle, en lo que se organizan un poquito para las preguntas allá abajo. Nos ha hablado usted, y así inició su plática. Para los jóvenes es importante que se dediquen a para alcanzar una vida útil, justa y feliz. ¿Cuál sería una acción concreta que le podría recomendar a nuestros jóvenes para alcanzar esta vida útil, justa y feliz? Yo digo lo que a mí me ayuda. Y si no te ayuda a ti, busca qué es lo que te ayuda. O sea, no hay un código, hágalo exacto, ¿verdad? A mí me ayuda, en primer lugar, la humildad. Yo creo que si ustedes cosechan un poquito de humildad
no sean egoístas, prepotentes, enojadísimos, creídos. Yo he visto gente muy creído y de verdad en el fondo es mucha infelicidad. Entonces, la humildad no quiere decir humillación. Yo no permito que nadie me humille, pero sí la humildad es saber reconocer que hay otros que saben, hay otros que entienden mejor. Te ayuda a cultivar el oído, escuchar. También te ayuda a ver qué es lo que a ti te agrede y lo que tú agredes, ¿verdad? Entonces, yo pienso que la humildad practicado de alguna manera es bueno. La otra cuestión es mucho contacto con la Madre Tierra. Yo voy, saludo un árbol, siento la fuerza de la energía de la tierra. A veces yo siento como que estoy inconforme un poco conmigo mismo. Simplemente quito los zapatos y me pongo los pies en la tierra y siento una frescura increíble. ¿Por qué? Porque la Madre Tierra tiene tanta energía, tan poderosa, que te atraviesa todo el sistema cuando tú acudes a la Madre Tierra. Y más cuando tú le hablas. O sea, mucha gente dice que loco estas personas, ¿por qué hablan una piedra? Yo sí hablo las piedras, yo sí les hablo los ríos, yo sí hablo la tierra. Digo, abuela, madre, perdón, yo soy simplemente un ser tan infinitamente, ese que dicen mis maestros mayas que somos un microcosmos, somos tan infinitamente pequeños frente al cosmos, que entonces uno también eso. A mí me enseñaron que humildad significa gracias. Yo digo gracias, con corazón, no por decirla, no por costumbre, sino gracias de verdad. Gracias, Creador, por este día. Gracias, Abuelo Sol, por haberte visto hoy. Gracias, amanecer, porque tuve la suerte de estar en un avión cuando está saliendo el sol de la tierra. Gracias. O sea, si somos agradecidos, vamos a tener respuestas positivas. Gracias, perdón. Siempre uno comete un error. Error con sus palabras, error con sus actos, error porque se lo olvidó, error por descuidado. Entonces, perdón es muy importante. Y siempre la mente en abundancia. El mundo de ahora quiere más. Ya me imagino yo, nuestro Creador, Dios estará impactado por lo que le pedimos, ¿verdad? Porque solo queremos más. Ese excesivo materialismo nos ha hecho totalmente deshumanizada. Entonces, qué lindo pedir más cuando uno primero dio gracias y primero pidió perdón. Deme más vida, Creador, por favor, ayúdeme, ponte enfrente mía, por favor, para que no caiga en problemas, en mala salud. ¿No? O sea, nosotros a veces rezamos pidiendo más sin dar gracias. Y dar gracias quiere decir que reconoces que hay cosas buenas que te hizo feliz, ¿verdad? Entonces la felicidad lo inventa uno si te sientes bien. Ahora hay personas que nos sentimos mal. Yo he trabajado mucho con las viudas, con los huérfanos, los jóvenes que se quedaron desamparados por la violencia. Lo primero que yo les recomiendo, mijo, cuando te sientes mal, busque a alguien que te ayude, que esté bien. Y si no estás bien, no intentes ayudar a otro que está mal, porque dos negatividades se pueden arruinar juntos, ¿verdad? Entonces mejor busca a alguien que te ayude. Y si tú estás bien, ayude a alguien para que te sientas mejor. Entonces yo pienso que el concepto de la felicidad no solo es que tengas mucho dinero, un carro,
los celulares, ahora todo el materialismo, no, es que integralmente tú te sientes bien, ¿verdad? Te sientes bien, tenés más creatividad. Yo he visto eso en la práctica conmigo mismo y con otras personas que me toca la suerte de ayudarlos, sea por divorcio entre una pareja, o sea porque los hijos no los esperaban y los jóvenes no tomaron conciencia antes de ser padres, ya tener un hijo ya sienten que es una carga y les frustra la vida. ¿Cómo es posible que yo voy a hacer nacer un ser querido tan prodigioso y alegre si yo estoy frustrado que soy su progenitor, ¿verdad? Entonces, jóvenes, por favor, si todavía no están en la edad de casarse, de tener un hijo, si no se sienten padres primero, pues por favor no hagan un hijo, ¿verdad? Eso es lo más importante. Vamos con las preguntas del auditorio, de la audiencia. Doctora, si le parece bien. Si me ayudan con los micrófonos aquí abajo, por favor. Aquí hay dos preguntas. Adelante, y después vamos contigo allá atrás. Bueno. Ok, perdón, me dice la doctora que hagamos 2 o 3 preguntas seguidas y responde la doctora. Adelante. Ok. Usted como activista de esta conciencia y en búsqueda de la paz y el equilibrio, primero, ¿cuál es su visión ante nuestra educación como mexicanos, como jóvenes en general en México, en el mundo, en Latinoamérica? ¿Y qué recomendaciones puede dar para que en búsqueda de esta paz, de este equilibrio, nosotros podamos recibir ese conocimiento y ser protagonistas de la nueva generación de enseñanza? Gracias, vamos con la siguiente pregunta allá atrás. Les pido de favor que sean concretos en sus preguntas para que podamos tener un poquito más de tiempo. ¿Cuál fue la decisión más importante que tomó para crear ese cambio en usted? Bien, y ahora sí. Buenas tardes, primero que nada saludarla y decirle que es un orgullo y un honor tenerla en la institución y pues gracias por brindarnos un poco de su tiempo. Usted nos ha contado de que ha recorrido casi toda América Latina, que ha luchado, le ha tocado que la exilien de su propia tierra, le han dicho que no, es decir, usted contra quien ha luchado y pues supongo que obviamente, bueno, a pesar de que esa lucha tuvo sus beneficios, pero pues que también ha sentido miedo en su corazón, en su alma, y cómo le ha hecho para, a pesar de todos los obstáculos, todas las adversidades, nunca detenerse y seguir adelante. Gracias. Adelante. Bueno, rápidamente la educación. Yo creo que sí hay un cuestionamiento ético que tenemos que hacer en todos los ámbitos de la educación. Primero, la educación familiar, porque ¿qué es la primera educación? Es lo que recibo de mamá, de papá, de hermanos de entorno. Luego la educación institucional. Y la educación institucional también hay que hacer unas revisiones, creo yo, y estamos a la altura de poder hacerlo. O sea, no es posible pensar que otros lo harán, lo podemos hacer. Precisamente por lo que decía hoy, si hemos producido tantos profesionales tan crueles, que tienen doctorado pero son corruptos, tienen doctorado pero son impunes, porque se aprovechan de los otros, que no les pertenece. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos creado gente sin alma, o sea, no sé, entonces hay que hacer algo. Yo creo en una otra dimensión de educación y podemos reformar. Pero también yo creo que hay enseñanzas que no hemos incorporado en nuestra dinámica. Por ejemplo, hoy estamos obligados a crear una línea de educación superior en contextos multiculturales. Antes era más por la culturalización, una sola,
y la gente ha roto eso. Por eso hay países donde la gente en 10 años cambió 10 veces de religión, por ejemplo. Era aquí, después allá, y sobre todo en los últimos años hay gente que participó en crímenes, en delitos, en tortura, en desapariciones y se convirtió en pastor, por ejemplo. Y se llegó Dios conmigo, yo era un asesino, pero Dios me ayudó, me dijo que no debo de ser asesino y por eso me convertí en pastor. Y la gente dice, está bien, qué bueno que se cambió por Dios, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas ocurre precisamente porque hay un tipo de educación también que está incurriendo en el ambiente. Pues hay que hacer algunos programas, creo yo, que pueda ver dos cosas, la teoría y la práctica. No podemos estudiar una realidad que supera la ficción, ¿verdad? No podemos teorizarlo. La única manera es palparla, vivirla. Yo estoy por la educación real y la formal, la sintetizada y la no sintetizada, o sea, las vidas que están alrededor normalmente. Eso se puede. Cuando ustedes hagan su tesis de doctorado, escojan una línea de investigación que les haga sentir gentes como los demás, ¿verdad? Eso también es una metodología que se puede hacer. Hay mucho que hacer, se puede hacer. ¿Irrumpimos el mundo? Sí. O sea, yo creo que sí tenemos esa posibilidad. La otra parte, ¿qué fue la decisión más importante que me haga a mí ser como soy? Pues la verdad, yo soy hijo del tiempo. Llegó un momento, nosotros nos tocó una época en Centroamérica donde ser una mujer revolucionario es prácticamente lo que es la vida religiosa, ¿no? De decir, yo renuncio de todo y voy a hacer mi misión, ¿verdad? Y fue una decisión muy grande que hemos tomado. Y por eso ni nos dábamos cuenta si nos morimos, no nos morimos, si nos matan, no nos matan. La cosa es que vamos con lo que vamos y estamos haciendo lo que hacemos. Es una época de nuestra vida. Por eso yo fui una mujer muy radical, podemos decir, porque yo luché bastante radical en muchos lugares. Y se me quedó eso. Hay algunos militares en Guatemala que no me perdonarán ni aunque pasaran 100 años o 200 años, no me perdonarán. ¿Por qué? Porque yo denuncié el genocidio, yo señalé los delitos de lesa humanidad, yo señalé los jueces de la impunidad, etcétera. Entonces, pero si solo hubiera quedado una protesta, yo pienso que no tendría mucho sentido, estaría más bien frustrada, porque veo que hay crímenes que se vuelve a repetir, como el caso de Ayotzinapa, como el caso de otros que ustedes conocen. Hay tantos desaparecidos que ustedes conocen. ¿Por qué yo luché tanto por 50,000 desaparecidos en Guatemala? Si aquí hay tal vez no sé cuántos. Entonces, ¿por qué? Porque mi lucha tampoco fue vacío. Yo sigo buscando los restos de mi madre, porque mi madre es uno de los desaparecidos de Guatemala y de América Latina. Espero encontrar un día de esto, ¿dónde está mi madre? No lo puedo dar por muerto. ¿Cómo? Si no tengo un acta de defunción que dice que murió. Y entonces una persona no se le puede declarar muerto por decreto. Por eso los desaparecidos serán nuestros ancianos en la eternidad. ¿Por qué? Porque no habrá una constancia que ha muerto. Entonces, eso es una parte de lo que nosotros luchamos. O sea, se imaginan, nosotros todos los días nos gustaría que entrara nuestra mamá anciana en la puerta de la casa y que diga, fíjense que yo estaba perdida en algún lugar y aquí vengo, ya llegué. Eso es el caso tan profundo de este delito de lesa humanidad.
Entonces yo pienso que cuando uno tiene algo en particular, igual yo llevé un juicio en Guatemala por 16 años, no yo, mi familia, Anita, que está aquí ahora, Anita, mis hermanos, llevamos el esclarecimiento del caso de la masacre de la Embajada de España. 38 años después logramos que se condenara ese crimen. Y sobre todo logramos acreditar nuestra verdad. Tal vez ustedes han oído un antropólogo que se llama David Stoll. Dijo, Rigoberta Menchú mintió, su libro Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, es mentira. Porque su padre no fue quemado fue quemado con querosén y no con fósforo blanco como ella dice. ¿Se imaginan si yo fuera deshumanizada? Le haría una prueba al señor Stoll, aunque sea en un dedo, para ver cómo quema un querosén y cómo quema otro químico, ¿verdad? Entonces, tuvimos que llevar una investigación fuerte que nos consumió la vida, nos consumió todo, para que llegáramos a una sentencia emblemática. Hoy tenemos una sentencia, nos sentemos en paz. ¿Por qué? Porque demostramos que sí se usó un químico que no es gasolina, literalmente no es gasolina ni diésel, en la Embajada de España. Demostrar la verdad, acreditar la verdad, es algo que también nos ha consumido buenas décadas de nuestras vidas. ¿Valió la pena? Sí, porque eso es acreditar la dignidad, la verdad legítima de todas las víctimas de genocidio, ¿verdad? Entonces tenemos causa real, no solo es una cosa así, sino pues, nosotros nos moriremos luchando por nuestros ideales, pero esos ideales tienen sustentación en hechos muy reales. Eso es lo que yo les digo a ustedes, defiendan algo del que ustedes crean y están convencidos que eso es así, ¿verdad? Bueno, finalmente la lucha, ¿cómo hacemos para enfrentar esos momentos tan duros? Como yo gané 2 juicios en Guatemala y uno de ellos es contra la discriminación, aparte de la Embajada de España. Yo llegaba al tribunal y los mismos racistas me repetían los conceptos de racismo con que me ofendieron en la corte. Decía, es que no le dijimos india sucia, no le dijimos vete a vender tomate en la terminal, no le dijimos esto, y contaban de nuevo la ofensa que me habían hecho. Y yo allí esperando una y otra vez. Afortunadamente con esos casos sentamos precedente con 2 juicios para que por primera vez se juzgaran los delitos de discriminación. La discriminación no es solo una idea, sino es una ofensa que se debe juzgar. Y eso logramos en Guatemala. Entonces, ¿cómo logramos eso? Regresamos de la corte, nos echamos un baño de plantas aromáticas, de flores, de romero, de flores blancas, un bañito de flores. Somos personas íntegros. ¿Para qué es eso? Para cuidar nuestra salud emocional, porque si no nos enfermamos también en una obsesión. Los humanos somos obsesivos en algo. Entonces yo creo que hay muchas maneras de cómo uno cuidar su integralidad física, emocional, espiritual y social. Doctora, si me permite le voy a hacer 3 preguntas que nos han llegado por las redes sociales. Dice, si bien todas las carreras idealmente deberían desempeñar un papel, ¿qué podemos pedirle aportar a la universidad para acercarnos a nuestra realidad? Como institución de inspiración cristiana o católica, podemos acercarnos a comunidades sin la necesidad de abrazar siempre la religión. Bueno,
Yo creo que es un asunto de, ustedes tienen la oportunidad de escoger la carrera, en primer lugar. Yo diría que la mejor forma de llegar a ser útil con nuestra carrera es escoger una carrera que sabemos hacer, que podemos hacer y que lo podemos hacer con entrega, con pasión, con ética. Un médico, si usted escoge la carrera de medicina, pues que se va a dedicar a defender vidas, a cuidar vidas, a buscar maneras de cómo la gente se sienta mejor en la carrera que tiene. Si es derecho, ya les dije, tenemos un gran legado de metodología investigativa, de vinculación con las víctimas, testimonios increíbles, y que hemos modificado la doctrina jurídica en los últimos años, pues eso, para que sea de verdad modificación de doctrina jurídica, se tiene que aplicar en hechos, ¿verdad? Así que nunca imparte justicia por cansancio, simplemente imparte justicia porque esto es la verdad legítima, y esto es muy importante. Así sucesivamente, si es comunicador, se imagina lo que podríamos cambiar en la ética de la palabra, ¿verdad? Hoy por hoy las mentiras son los que en el mundo. Entonces, yo pienso que cualquiera donde miremos tengamos una misión social. Vaya, si usted es un cristiano religioso, por favor no se quede en el convento. Vaya allá donde sea, busque de alegría, felicidad, o sea, confianza, de fe en la gente. La gente a veces hace las cosas por falta de fe, o sea, porque ya no cree, está confundido su mente. No, dígale aquí, Dios no va a venir en persona a cambiarle su mente, usted va a cambiar su mente en función de Dios, vaya. Entonces yo pienso que la misión que elijan es una misión número uno, es muy importante, que sean algo que tiene que ver con lo que a ustedes les hace feliz, no por buscar un refugio. Bueno, pero también es muy fácil decir cuando no conocemos un caso. Yo a los jóvenes, a mi hijo lo llevo a la montaña por lo menos 3 veces al año. Que suba a las montañas, que conozca las plantas exóticas, o sea, ¿por qué le educo sobre la madre naturaleza si la madre naturaleza para él es una alfombra de plástico? No, la madre naturaleza palpa, respira, inspira. Entonces la inspiración, yo creo que en todo momento ustedes necesitan siempre una inspiración, ¿verdad? Inspiración a su manera. Yo he estado con católicos, evangélicos, yo practico la espiritualidad maya, yo les digo esto porque eso es así. Yo cuando llega el momento de darle un vaso de agua a mis difuntos, yo hago su ceremonia, les doy las cosas más maravillosas, lo más aromático posible. Digo, mamá, papá, yo sé que están cerca de mí, tomen un vaso de agua. Para mí los difuntos es igual que los vivos. ¿Se imaginan si no les ofrecemos agua? Pues nos están viendo comer y ellos no, ¿verdad? Entonces, yo uso mucho la espiritualidad maya, sobre todo el sagrado calendario. Si hoy sé que es el día de los difuntos, es día de la transición, de la evolución, somos células que perdemos millones de vidas de células diario, rindo homenaje a eso, ¿verdad? Y mañana, pues mañana yo sé que es la fuerza de las instituciones, es la fuerza de los hombres. Yo mínimo tengo que pedir a mis hombres que se cuiden bien, que estén bien, que se sientan mejor. Esa es la complementariedad, porque ellos son hombres y yo soy mujer, ¿verdad? Entonces, hay cosas que uno hace, pero también yo soy padrino este fin de semana, yo participé en la iglesia como mi esposo y yo como padrinos de confirmación. El 17 de noviembre somos padrinos de confirmación también y de matrimonio, ¿verdad? Tenemos muchos ahijados y si uno ya tiene ahijado tiene que saber que es una responsabilidad ante la sociedad.
Se imaginan ustedes, son padrinos, pero son los primeros que están tirados en la calle. No, ¿verdad? La ética. Yo digo que la ética también nos ayuda a cumplir nuestro ser como personas íntegras. O sea, podríamos hablar de ejemplos reales. Lo que no es bueno es que solo teorizar un hecho y no hacerlo en la práctica. No, lo que tú crees, hágalo, aunque sean dos cosas. Hágalo, hágalo, y eso te hace una persona más real. Gracias, doctora. Desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado, la agenda de la doctora Rigoberta es un tanto apretada. Y bueno, agradecemos el diálogo y la reflexión que ha tenido con nuestros docentes y estudiantes. Y a nombre de la comunidad universitaria le pido al hermano Roberto Medina Luna Anaya, vicerrector de Bienestar y Formación, haga entrega de un reconocimiento a nuestra invitada de honor. La Universidad La Salle otorga el presente reconocimiento a la doctora Rigoberta Menchú Tum por haber compartido con la comunidad universitaria la conferencia La Universidad como Constructora de Paz, dado en la Ciudad de México el 17 de octubre de 2018. Indivisa Manent. Voy a permanezcan en sus lugares para despedir a la doctora Rigoberta Menchú Tum, quien estuvo en la Universidad La Salle, quien será acompañada por el hermano Roberto. Dispadámosla con un fuerte y muy merecido aplauso. No hay paz sin justicia, no hay justicia sin equidad, no hay equidad sin desarrollo, no hay desarrollo sin democracia, no hay equidad y dignidad de las culturas y los pueblos. Rigoberta Menchú. A nombre de la Vicerrectoría de Bienestar y Formación agradecemos la presencia de las autoridades de la Universidad La Salle, de nuestros estudiantes y maestros, así como de las universidades de la red lasallista que nos han seguido a través de las redes sociales y les deseamos a todos ustedes muy buena semana.